crees, todo es posible. Si crees, todo es posible. Hay dificultades, hay problemas. Sabemos, hermanos, que estamos nosotros pasando muchas dificultades, ¿verdad? Pero el Señor en su palabra nos dice que si creemos, podemos lograr lo que nosotros queremos. Así es que al que cree, todo le es posible. Quiero leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, unos versículos maravillosos, ¿verdad? Unos versículos que nos dan aliento, versículos que nos motivan para poder seguir adelante. Y es que estos versículos que vamos a leer nos llenan de vida. En el Evangelio de Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante, la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Yo sois, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Gloria a Dios. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Gloria a Dios. Qué maravillosa palabra que hemos leído. Estamos una vez más en estos versículos que nos llevan a un panorama en Genezaret, en el mar de Galilea. Es ahí, en ese lugar, donde reflexionábamos la vez pasada. Y cuando mirábamos el milagro de la pesca extraordinaria, cuando los discípulos, cansados de no haber logrado agarrar ni un solo pez, estaban ellos ahí, y llegó el maestro y les dio una orden y se produjo la pesca milagrosa. Es en ese lugar emblemático donde este día yo quiero darles una reflexión de la palabra de Dios. Quiero decirles que es en este lugar donde se producen muchos eventos maravillosos. Es en este lugar donde Jesús obra grandes milagros. Es en este lugar donde el Señor camina sobre las aguas. Es en este lugar donde el Señor multiplica los panes y los peces y alimenta a 5,000 personas que estaban en ese lugar. En este lugar, el mar de Galilea, es ahí donde nosotros podemos ver que se producen milagros extraordinarios de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y es que hoy en día yo quiero decirles que estamos viviendo tiempos complicados, estamos viviendo tiempos malos, pero para el cristiano todos los tiempos tienen que ser tiempos de fe, tiempos de confianza, tiempos de creer que el que está con nosotros es más grande que cualquier problema. Debemos de creer que en medio de los problemas Jesús está con nosotros. Y eso es lo que yo quiero
decirle este día. El rema de esta mañana es que al que cree, todo le es posible. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos, hermanos, diciendo que oramos por muchas personas. Oramos por los que están con problemas de enfermedad. Oramos por los hermanos que están pasando tribulaciones de diferentes tipos. Y oramos por la iglesia, oramos por el mundo entero, porque hay aflicción, porque hay preocupación. Pero el detalle ahora es, yo quiero llevarlos a que reflexionemos un momento. Porque justo en este momento en nuestro país estamos con un gran dilema. Hay una parte del Estado que dice que se alargue la cuarentena porque el virus se ha propagado en nuestro país. Pero hay otra parte que dice que no, que hay que ir a trabajar porque la economía tiene que sustentarse, porque la economía tiene que volver a renacer. Pero hay una balanza en este dilema. ¿Qué es más importante? Si el dinero de las grandes empresas o la vida de los salvadoreños que van a ser infectados al salir en murmullo, en grupos grandes a las calles. Pero en todo esto la vida continúa, la vida sigue y seguimos orando unos por los otros. Pero el detalle, amigos, hermanos, es qué sucede cuando el remolino de la tempestad está en su familia. ¿Qué sucede cuando es usted, cuando es su familia los que están en medio de la tormenta? Y cuando son los suyos los que están en medio de el lugar donde la muerte anda acechando. Es donde nuestra fe se tiene que activar más. Es en ese momento cuando nosotros debemos de creer en las promesas del Señor. Es en ese momento cuando nosotros debemos de decir, yo creo en Jesús y Él es nuestro guardador. Amén. Él es nuestro ayudador. Así es. Y cuando estamos en medio de la prueba con nuestra familia, nosotros tenemos que estar aferrados a nuestra fe que nosotros tenemos. Sí, Señor. Nosotros queremos decirles que como familia hemos estado pasando momentos complicados, momentos de prueba. Sí, hemos estado pasando 2 semanas tremendas, donde hemos estado por tiempo anterior orando por los enfermos, orando por las personas que han estado con problemas, pero de repente la tormenta súbita llega a nosotros. Y es ahí donde vamos a demostrar que somos auténticos creyentes, que creemos en Jesús, sí, Señor, y que sabemos que Él nos va a dar la victoria en medio de las tribulaciones. Gracias, Señor. Así es que hemos estado nosotros, hemos recibido, Señor, noticias de parte de nuestros hijos que han estado infectados con el virus. Nuestra nietecita, apenas 20 días de nacido, y ya estaba contagiada con el coronavirus. Pero nosotros, desde que recibimos esa noticia, la fe se aumenta, sí, y en Señor, vez de llenar nuestra vida de cosas negativas, la llenamos de cosas positivas. Gloria porque a Dios. Nuestra vida, amén, es una vasija que está llena de la fe del Señor. Sí, y si Señor, usted deja que en su vida vayan acumulándose cosas negativas, la fe va a ir mermando, y es ahí donde va a venir tribulación, es ahí donde va a venir desesperación, y las cosas negativas van a estar en nuestra mente. Cuando nosotros recibimos la noticia, nosotros declaramos palabras, sí, de fe, amén, declaramos, amén, palabras, sí, de sanidad, declaramos nombre, palabras de que nuestra familia va a salir adelante, porque Jesús está con nosotros. Sí, Señor. Grande, y hemos tenido estas 2 semanas, Padre, donde nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros nietos han estado contagiados, pero Dios ha estado con ellos en medio de la aflicción, y el Señor los ha sacado adelante. Señor, y están saliendo de esta tribulación, y vamos a
dar ese testimonio. Sí, Ellos Señor. van a dar el testimonio Sí, de Señor. que en el campo de la muerte, en la tormenta súbita, Jesús los tomó de la mano y los Gloria sacó a tu nombre, adelante. Señor. Y Sí, ese virus Señor, no te adoramos. provocó aflicción en su corazón. Gloria a tu nombre. Al que cree, todo le Amén, es amén. posible. Sí, Señor. Debemos de Gloria a tu creer, nombre, amigo, Jesús. hermano, usted que me ve a través de este medio, Jesús está con nosotros. Sí, Señor. Y si el Señor Gracias, está con Padre. nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, La Señor. palabra de Dios tiene promesas extraordinarias para nosotros. Y si usted las cree, debe de tomarlas para su vida, Gloria debe de a tu nombre, tomarlas para Jesús. su familia, Sí, Señor. debe de tomarlas para sus amigos, Sí, debe de Señor. tomarlas para sus hermanos en la fe. Gloria a Esta Dios. mañana yo declaro sanidad Sí, en esos Señor. cuerpos que han sido Sí, contagiados. Señor, en el y nombre creo de en la Jesús. promesa del Señor, En el nombre de porque Jesús. dice la palabra de Dios que por su llaga hemos sido Sí, nosotros Señor. curados. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Te Gloria a adoramos, Dios. Te bendecimos, Señor. Grande eres, Señor. Gloria a Dios. Hay dos, hermanos, hay dos milagros que son parecidos, pero que se dan en ambientes diferentes. En la primera ocasión, los discípulos están con Jesús en medio del mar. Jesús está dormido en la barca. Y el viento empieza a arreciar y las olas empiezan a crecer. Y el miedo empieza a apoderarse de ellos. Pero Jesús está en la barca, pero está dormido. Entonces ellos empiezan a atribularse, empiezan a sentir miedo. Pero cuando el miedo los ha tomado el control de su vida, van a la barca, a la parte trasera de la barca, y van a despertar a Jesús y le dicen: Señor, ¿no tienes miedo que perecemos? Y el Señor se levanta y le da orden a la tempestad, y las aguas se calman y el viento se calma. La gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, Señor. La tempestad se calma. Te adoramos, Señor. La tempestad se calma porque Jesús estaba en la barca. Pero yo quiero llevarlo a este cuadro que tenemos ahora. Si puedes creer, todo es posible. Amén, amén. Sí, Señor. Jesús, Gloria a tu nombre. cuando sus discípulos van y le dan la noticia que el rey Herodes ha matado a Juan el Bautista, el Señor va y se hace a un lado de la ciudad, en Genezaret. Va y se va a un lugar a orar porque han matado a Juan el Bautista. Huye de ese lugar y se va a un lugar remoto. Pero cuando la muchedumbre, cuando la gente oye que Jesús está en ese lugar, van y llenan ese lugar. Y cuando el Señor ve a la multitud que está cerca de Él, Él tiene compasión de ellos, porque sabe que en la multitud hay endemoniados, hay enfermos, hay personas que tienen necesidad de un milagro. Y el Señor empieza a predicarle, el Señor empieza a hablarle, el Señor empieza a sanarlos, el Señor empieza a obrar maravillas en ese lugar. Pero cuando ha caído la tarde, el Señor le dice a los discípulos: suban a la barca y vayan a la otra orilla. Vayan a la otra orilla. Entonces los discípulos se suben a la barca, van mar adentro, y el maestro empieza a despedir a la gente después que los ha alimentado, porque había multiplicado los panes, los peces, y les había dado de comer a 5,000 personas. Pero cuando los discípulos van en la barca, el Señor empieza a despedir a la gente, y cuando Él se queda solo, sube a un cerro a la orilla del mar de Galilea y empieza a orar. Y cuando la noche ha caído, el Señor orando, la noche cae, los discípulos en medio del mar, la tempestad empieza a arreciar
y las olas empiezan a crecer, el viento empieza más fuerte, sentido contrario de la barca, y el Señor se da cuenta que la noche ha caído. El Señor se levanta en ese lugar y empieza a caminar bajando el cerro, y empieza a caminar a la orilla de la playa del mar de Galilea, y empieza a entrar hacia el mar. Y este lugar emblemático experimenta uno de los milagros más maravillosos de nuestro Señor Jesucristo. El Señor empieza a caminar mar adentro, y lo sorprendente es que el Maestro, el Rey de Reyes, el gran Yo Soy, empieza a caminar sobre las aguas. Gloria a Dios. Empieza a caminar sobre las aguas. Y cuando el Señor empieza a caminar sobre las aguas, los discípulos lo ven. Ven que alguien va caminando sobre las aguas y se asustan. Y se asustan. Es aquí donde pasa algo muy tremendo. Los discípulos, la tormenta arreciando, y cuando ven al Maestro que va caminando sobre las aguas, sintieron temor, sintieron miedo. Entonces el Maestro le da unas palabras y le dice: no temáis, yo soy, le dice Jesús. No temáis, yo soy. Saben, hermanos, amigos que me ven en esta hora, ese título que Jesús les estaba diciendo a los discípulos en medio de la angustia, en medio de la tormenta súbita, los discípulos se asustan, pero el Señor le dice: no temáis, yo soy. Son palabras extraordinarias. Cuando Moisés estaba hablando con el Señor, le dice Moisés a Jehová: cuando yo vaya donde los israelitas y me preguntan que quién me ha enviado, ¿qué les voy a decir? Les dice Moisés a Jehová. Entonces Jehová le contesta a Moisés: yo soy, me ha enviado. Eso vas a contestarle, le dice Jehová: yo soy, me ha enviado. Y en esta oportunidad, en el mar, caminando sobre las aguas, Jesús le dice a los discípulos: no temáis, yo soy. Jesús le está diciendo: Dios está con ustedes. Todo temor, todo miedo debe de desaparecer. Y en esta hora, usted que me está viendo, si hay temor en su vida, el gran Yo Soy le dice en esta mañana: Jehová, el Dios del cielo y de la tierra, esta mañana le dice a través de la Biblia: no debes tener miedo, porque yo estoy contigo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Jesús de Nazaret es el gran Yo Soy. Y le dice: no temáis, yo soy, le dice Jesús. Entonces Pedro, parándose en la barca y representando a los demás compañeros, le dice: Señor, si tú eres, haz que yo vaya y que camine sobre las aguas. Entonces el Señor le dice: Pedro, baja de la barca y ven hacia mí. Entonces Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, al que cree, todo le es posible. Amén, amén. Las leyes de la física dicen que usted no puede caminar sobre las aguas. Hay una fuerza que lo va a hacer que usted se hunda. Hay una fuerza que hace que usted se vaya al fondo del agua. Es imposible humanamente que usted camine sobre las aguas. Las leyes de la ciencia, las leyes de la física no lo permiten. Pero la Biblia dice que nada hay imposible para Dios. Amén, amén, y Pedro está hoy caminando sobre las aguas. Sí, Pedro está caminando sobre las aguas. Gloria a tu nombre. Pedro está venciendo las leyes de la física. Pedro está venciendo las leyes de la naturaleza.
Porque Señor. el que está con Él es más poderoso. Amén. El que está con Sí, Él Señor. es el que creó la naturaleza. Gloria a El tu que está nombre, con Él Jesús. es el que ha creado la ciencia. Sí, es el que le da Señor. orden a las Gloria a tu tempestades. nombre, Es el que Jesús. le da orden a los vientos fuertes Sí, para que se Señor. calmen. Sí, es el Señor. gran yo soy. Gloria Es a tu Jesús nombre. de Nazaret. Sí, Señor. Gloria a Dios. Grande eres, Señor. Te adoramos. Al que cree, Decimos, todo le es todo, posible. sí, Señor. Hermano, amigo, usted que está en la cama de hospital y que le han declarado ese virus, usted es una vasija que está llena de fe en Cristo Jesús. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Y tu usted no nombre, debe de Jesús. dejar que cosas vayan quitando esa fe, que el miedo, que el temor vaya quitando esa fe. Hoy más que nunca es cuando usted debe de declarar que las promesas de Dios son Sí, para usted. Señor. Y Gracias, diga en el gracias. nombre de Jesús, Sí, Señor. este virus se va en el nombre de Sí, Jesús. Señor, Y en tu Jesús nombre, Jesús. va a quitar Sí, el Espíritu Señor. Santo, Grande es tu va a quemar misericordia, todo virus, Padre, grande. todo rastro de Sí, fiebre, Señor. de coágulos en la sangre, Sí, de Señor. trombos que puedan formarse. El Señor lo deshace y gloria a Dios en esta Nombre, mañana. Señor, grande eres, Señor. Gloria a Dios en esta mañana. Adoramos, Jesús. Pero debe de tener fe, debe de tener fe. Al que cree todo le es posible. Amén, así es. Debe Gloria a de tu nombre, Jesús. tomarse de las manos del Maestro. Sí, Señor. Pedro le dice al Señor, si eres tú, manda. Pedro le dice, ordena a las aguas que no permitan que yo me hunda. Y el Señor le dice, Pedro, ya le di orden a el agua, ya le di orden a el mar. Baja de la barca y empieza a caminar. Y Pedro se baja de la barca y empieza a caminar. Las leyes de la física fueron vencidas por el poder de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Pero cuando Pedro va caminando, Pedro pone su vista en Jesús, pero también pone su mirada en la tormenta. No puede poner la vista en dos cosas, porque eso genera duda. Usted o está con sus ojos puestos en Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, o está con sus ojos en el miedo, en el temor que la enfermedad lo va a doblegar. La fe me dice a mí que mis ojos deben de estar puestos en el gran yo soy, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, Gloria a el tu que nombre, murió en la Señor. cruz del Calvario y que murió por mí para darme vida y para darme vida en abundancia, para darme vida eterna. Gloria a Dios. Sí, Señor. Te adoramos, Jesús. Entonces Pedro empieza a dudar, ve a Jesús, pero ve el viento recio que está azotando, ve cómo la barca se mueve, ve cómo las olas crecen, y la duda hace que Pedro empiece a hundirse en el agua. Si usted tiene duda, el temor lo va a llevar al fracaso. Si usted tiene duda, la enfermedad lo va a doblegar. Pero hoy en esta mañana declaramos en el nombre de Jesús, como le decían aquellos hombres, Señor, aumentanos la fe. Amén, Vamos a amén, decirle, sí, Señor, Señor. nuestra fe es grande, pero aumentanos aún más la fe. Sí, Señor. Aumentanos Sí, la fe, Padre, Señor. Por favor, Señor. Aumentanos la fe, Señor. Cada día, Señor. Que crezca, Sí, Señor. que crezca. Gloria a Dios. Entonces cuando Pedro empieza a hundirse, el Señor lo toma de la mano, porque el Señor no quiere que a usted le pase nada malo. El Señor lo toma de la mano cuando está en el campo de la desesperación, cuando está en el cuarto de la tribulación, cuando está en ese lugar donde hay miedo, donde hay temor. El Señor lo agarra de la mano y le dice, no te preocupes, yo estoy contigo. Amén. Gracias. El Señor agarra de la mano a Pedro y lo saca. Y dice la palabra del Señor, dice la palabra bendita de Dios, que cuando se suben a la barca, dice que las aguas se calman y que el viento empieza a ceder y que empieza a ponerse una grande paz en ese lugar. La barca empezó a nivelarse.
¿Cuándo es que la paz llegó a la barca? Cuando Jesús subió a la barca. Amigo, hermano, usted que me está viendo, permita al Maestro que se suba a la barca de su vida, a la barca de su hogar, amén, a la barca de su matrimonio. Amén, Deje amén, que Él sea el timotel, el que controle su vida, el que controle sí, su Señor, hogar. gloria a Dios. Hay paz cuando Jesús está con nosotros. Y entonces el Señor sube a la barca y el Señor le da paz. Qué maravilloso es poder experimentar la paz de Dios. Qué maravilloso es poder experimentar esa paz que solo el Señor puede darnos. La paz de Cristo, la paz del Señor está sobre todo. Dice la palabra del Señor, en el momento de Jesús, dice, extiende su mano y toma a Pedro, y el Señor le hace una pregunta a Pedro: ¿por qué dudaste, Pedro? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué no continuaste con tu fe y ibas a seguir caminando hasta donde yo estaba? Pero Pedro por un momento dudó. Así nos pasa a los seres humanos. Muchas veces cuando estamos en la tribulación tenemos dudas, pero es en ese momento cuando vamos a decirle al Señor: Señor, aumenta nuestra fe, y vamos a creer en ese amor auténtico que Cristo tiene hacia nosotros, amén, hacia nuestros hijos. Gracias, Padre. Y le vamos a decir: Señor, gracias, porque favor, cuidas a Señor. nuestra familia, Gracias, porque cuidas Padre. a nuestros Muchas hijos, gracias. porque cuidas a nuestros nietos. Sí, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor, porque ninguna peste va a doblegar a los nuestros, a nuestra familia, Gloria, a nuestros amigos, sí, a Señor. nuestros hermanos. Sí, Señor. Declaramos una palabra de fe en este momento. Sí, Declaramos Señor. un escudo de protección sobre su familia. Usted que me está viendo, declaramos un vallado de protección sobre sus hijos, allí donde están, Sí, sobre su Señor. familia, Sí, sobre Señor. sus amigos, sobre todos aquellos que nos ven en esta mañana. Queremos decirles que el amor de Cristo es extraordinario, y si podemos creer, todo es posible. Amén. Gloria a Maravillosa Dios. palabra la que Gloria nos a tu da nombre, Jesús. estos versículos. Son dos eventos separados. En la primera ocasión el Maestro está en la barca, pero en la segunda ocasión Jesús no está en la barca. Pero el Señor empieza a caminar sobre las aguas, y Pedro va caminando, pero ve la tempestad y ve al Maestro. En esta mañana yo quiero decirle que si usted está pasando una prueba fuerte como la que nosotros estamos pasando, yo quiero decirles que su mirada debe de estar puesta solamente en el Rey de Reyes y Amén, Señor de amén. Señores. Sí, Su Señor. mirada debe de estar puesta en el Creador de la vida, en Sí, el Creador Señor. del universo, Gloria a tu nombre, en nuestro Jesús. Señor Jesucristo, en el gran Yo Soy. Sí, Debe de Señor. creer de que Él nos tiene tomados de su mano, así como tomó a Pedro. Debe de confiar en que Jesús nos tiene asidos de su mano. Sí, Estamos Señor. tomados de su mano. Gracias, Y Él no va a Padre. dejar que nos Gracias, pase nada, Señor. ni a Gracias. nosotros, ni a nuestra familia, ni a Gracias, nuestros Cristo, amigos. por tu misericordia, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra a ti, Sí, Jesús. Señor, te Que nos adoramos, das te este bendecimos, tiempo de Padre poder predicar Santo. tu palabra, de poder Sí, predicar Señor, gracias, tus maravillas. gracias, Padre. Que la gente oiga, que la gente vea a la luz de tu palabra que para ti no hay nada imposible. Gloria a tu En nombre, Génesis Jesús. dice la palabra que el Señor se movía sobre la faz de las aguas, y ahora vemos a Jesús, a nuestro Señor, moviéndose sobre las aguas en el mar de Gloria, Galilea, gloria en a el tu lago de nombre, Jesús. Genezaret. Gracias, Bendito y Señor. alabado sea tu nombre, oh Señor. Le damos Gracias, Señor. gloria y le damos la honra a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, en este momento que nos has permitido poder compartir tu palabra. Yo quiero leer estos versículos en el capítulo 14, versículo 35, porque hay una promesa maravillosa para los que están en una cama de hospital, para los que están con el coronavirus. Ese coronavirus no es más fuerte que nuestro Señor Jesucristo. Si usted cree en su corazón
ese virus va a ser quemado Amén, por la amén. sangre Gloria, poderosa gloria a tu de nuestro nombre, Señor Jesús. Sí, Jesucristo. Señor, en el nombre de Declaren Jesús. esta mañana que Gloria por a la tu sangre nombre, de Cristo Señor. hemos nosotros Sí, Señor. sido sanados. Gloria a Dios. Sí, Y dice Señor, gloria el a tu versículo nombre, 35, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, después que el Señor se dio a conocer porque había caminado sobre las aguas en el mar de Galilea, la gente le conoció en aquel lugar y enviaron la noticia por todas partes. Y dice la palabra del Señor que todas aquellas personas de alrededor trajeron a él a todos los enfermos y le rogaron que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Qué maravillosa palabra. Dice que cuando el Señor se riega la noticia que Jesús ha caminado sobre las aguas y que ha dado orden a la tempestad para que se calmase, dice que la gente llevaron a todos los enfermos de la ciudad y le pedían que permitiera tocar el borde de su manto, y dice la palabra del Señor que todos aquellos que tocaban el manto del Señor, todos fueron sanados en ese momento. Gloria a Hoy Dios. no podemos tocar el manto de Jesús, pero hemos sido redimidos por la sangre Sí, de Cristo Señor. Jesús. Gracias, y Padre. desde ese momento Gracias, tenemos Señor. la seguridad que Sí, Señor. hemos sido lavados por la Sí, sangre de Señor. Cristo Gracias, Jesús. precioso Usted que está Dios. en la cama de hospital con el virus, dígale en este momento: Señor, hemos sido lavados por tu sangre. Gloria Yo a tu declaro nombre. en Sí, este Señor, momento en el nombre que de recibo la sanidad, Sí, y el Señor. Señor va a Gloria. obrar un milagro de sanidad Señor, en este en el nombre de momento. Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. testimonio, Lo Señor. declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, Señor, que adoramos. La sangre de Cristo Bendecimos, tiene poder. Señor. Gloria a tu nombre, Señor. La sangre de Cristo tiene sí, poder. Señor. La Grande sangre de eres, Cristo Señor. tiene poder. Sí, Señor. Yo declaro sanidad en Sí, este momento Señor. en aquellas personas que han sido contagiadas. Sí, y declaro por la Señor, sangre en el nombre bendita de Jesús. del Cordero que usted que me está viendo va a recibir la Sí, sanidad. Señor. No porque se la está dando el que está hablando. Mis hermanos. No, nosotros somos seres inútiles, somos siervos, esclavos del Señor, pero el que Señor. lo va a sanar se llama Jesucristo. Amén, El que gloria a caminó Dios. sobre el agua, Sí, el que poderoso ordenó es Dios. a la tempestad que se calmara. Sí, Él le va a Señor. dar Sí, la Señor, victoria lo creemos. en la enfermedad. Lo creemos, Él lo va a Padre, sanar. en tu nombre, Oh, Jesús. gloria a Dios. Tu Aleluya. nombre, Jesús. Yo lo creo. Lo creemos, Yo Señor. lo creo, en tu Señor. nombre, en tu Yo nombre. lo creo. En tu Señor, nombre, Señor gloria, Jesús. gloria a Declaramos Dios. sanidad en esos Sí, cuerpos enfermos, Señor. en esos cuerpos infectados. Sí, Señor. Declaramos en el sanidad nombre de Jesús. en tu nombre, Señor. Padre, Hemos sido para lavados la con la gloria sangre y la honra del de tu Cordero, nombre. con la sangre Todas del estas Cordero personas Pascual. van a dar Gracias, testimonio, Señor, que tú les has porque sanado, esta Señor. gente, Padre, Gloria a tu van a dar nombre, ese Señor. testimonio Sí, poderoso Señor. que tú lo Aleluya, levantaste Señor, que tú has del tenido lodo cenagoso, misericordia, Padre. del cuarto de la desesperación, Sí, Señor. de la habitación de la muerte. Tú Sí, lo sacaste de ahí, Señor, Señor, gloria a tu porque tú nombre. has dado vida y vida en abundancia. Gloria a Dios, sí, Aleluya. Señor, que Gloria a adoramos, Dios. te bendecimos, poderoso Toda la Dios. gloria y honra es para nuestro Señor Jesucristo. Señor. Padre eterno, gracias te damos.